voy a hacer unas aclaraciones respecto de este ejercicio 2 y algunas correcciones respecto al enunciado que les había presentado en el video anterior. Lo primero es que nuestro objetivo es hacer una intersección directa, es decir, es conocer las coordenadas del punto P, al cual no podemos acceder, no podemos ir y poner un prisma para medir directamente ahí, pero sí podemos observar desde un punto A donde nos vamos a estacionar, que tiene coordenadas 100 y 200, y un punto B que también nos vamos a estacionar y tiene coordenadas 475 y 160. La primera de las aclaraciones que voy a hacer respecto de la semana anterior es que cuando nos estacionamos por ejemplo, en el punto A, vamos a tomar lectura y vamos a tomar lectura visual en P y en B. Esos son los datos que tenemos aquí en la tabla. Esos datos son en el sistema centesimal. Para poder manejar más cómodamente, en Excel vamos a transformar a sexagesimal y también vamos a tener que hacer una transformación a radianes y ahí vamos a trabajar en Excel. Les voy a ir mostrando paso a paso en este video. En la segunda de las observaciones es que el gráfico anterior estaba rotado, pero estos ejes no coinciden con el norte, de modo que no eran rumbos azimutales, sino que son rumbos instrumentales. Es decir, estas lecturas las vamos a utilizar para conocer el ángulo en A, por ejemplo, pero no le podemos utilizar para conocer el rumbo AP. Esa es la segunda recomendación. Entonces, poco a poco les voy a ir ahora mostrando paso a paso la resolución en Excel, mostrándole al mismo tiempo las fórmulas, de manera que ustedes puedan reproducir estas fórmulas en sus Excel, tanto para resolver este ejercicio, pero también lo vamos a utilizar estas mismas fórmulas luego para el cálculo y la resolución del polígono de apoyo. Bueno, en este Excel les voy a ir mostrando los 6 pasos para la resolución, al mismo tiempo que vamos viendo las fórmulas en Excel. Aquí tenemos el enunciado del ejercicio y el paso 1 es transformar estas lecturas centesimales a lecturas sexagesimales. Es decir, entonces cada uno de estas, bueno, aquí no les he puesto las lecturas, pero este sería el punto observado P, B, P y A. Las fórmulas que vamos a tener, les podemos ver aquí arriba o aquí, es la visual AP, que era 59.524, multiplicamos por 180 y dividimos por 200. De esa manera transformamos de grados centesimales a sexagesimales. Esto mismo hacemos para cada una de las lecturas que estaban enunciados como datos. De manera que aquí es estos mismos datos transformados a lecturas sexagesimales. En el paso 2 vamos a usar vamos a hacer el cálculo inverso. Es decir, tenemos como dato las coordenadas del punto A y las coordenadas del punto B, y lo que vamos a hacer es usar esas coordenadas para derivar la distancia y el rumbo entre esos dos puntos. Entonces aquí he anotado las coordenadas del punto A, X y las coordenadas del punto B, y he dejado una línea entre medio. ¿Por qué he dejado una línea entre medio? Y es porque los elementos que vamos a derivar a continuación, delta X, delta Y, distancia y el rumbo, es una propiedad del lado, no una propiedad de los puntos, sino del lado que está entre los dos. Esto también vamos a usar en las tablas de polígono de apoyo para siempre que tengamos distancias y rumbos, le vamos a poner entre líneas de dos puntos. El primer paso es calcular el delta X. Básicamente hacemos la coordenada de X de B, menos X de A. Y lo mismo hacemos con el delta Y. Y de B menos Y de A. Las distancias le vamos a calcular por Pitágoras, de modo que vamos a hacer la raíz cuadrada de el delta X, que es la celda de 28 por D28 para hacer al cuadrado, más el delta Y elevado al cuadrado. Y esto nos da una distancia entre A y B de 377.12. El siguiente punto es calcular el rumbo en radianes. ¿Cómo calculábamos los rumbos? Les calculábamos como el delta X
sobre el delta y calculamos el arco tangente de esto. En este punto voy a recurrir a la presentación teórica que les hice sobre cálculo de coordenadas y arrumbamientos para poder interpretar este valor. Voy a utilizar la diapositiva de arrumbamiento específicamente en lo que tenemos en el cuadrante 2. ¿Por qué? Porque he detectado que tenemos el delta, cuando calculamos el delta x, nuestro ejercicio era positivo el delta x y era negativo el delta y. De modo que cuando resolvíamos el arco tangente, nuestro ángulo alfa nos daba un valor negativo, un valor menor que 0. ¿Por qué? Porque lo que estábamos calculando es este ángulo, es decir, esperamos tener un rumbo en este caso es AB para nuestro caso, que sea mayor de 90 grados, es decir, que esté en el segundo cuadrante. ¿Cómo resolvemos el rumbo topográfico que necesitamos referido al eje norte, al Y positivo, que sería este rumbo que tenemos aquí en rojo? Vamos a hacer nuestro ángulo, que tiene signo negativo, le vamos a sumar 180 grados. O como tenemos en este caso, 180 más el ángulo conservando su signo negativo. Entonces, eso es el paso que tenemos que hacer para calcular el rumbo orientado al norte, el rumbo verdadero de nuestra línea AB. Recordado esto, volvemos a nuestro Excel. Aquí tenemos el rumbo. Puse rumbo, le voy a poner ángulo. O le voy a poner alfa para seguir la nomenclatura que les acabo de mostrar. Es negativo y además está en radianes. De modo que lo primero que vamos a hacer es transformar esto a grados decimales. De modo que la función que utilizamos para transformar un ángulo que está en radianes, siempre que calculemos el arco seno, el arco tangente en Excel, vamos a obtener en radianes. Y para calcular senos, cosenos, vamos a tener que convertir nuestros ángulos de sexagesimal a radianes. Ya lo vamos a hacer un poquito más abajo este cálculo. Entonces voy a usar una función en Excel que es grados, donde le paso el contenido de una celda que tiene un ángulo en radianes y el resultado va a ser en grados sexagesimales. Es decir, que el ángulo alfa que vimos de la presentación teórica es menos 83.91. Ahora sí voy a hacer el cálculo, hacer la corrección para obtener el rumbo verdadero AB. Es decir, voy a hacer este ángulo que está en la celda H28, que es menos 83.91 más 180. De manera que el rumbo AB es 96.0088. Aquí, si es que desean, le he transformado también a centesimales. Básicamente este valor hay que multiplicarle por 200 y dividir por 180 para obtener el resultado en centesimal. Muy bien. Tercer paso. Tercer paso es bien simple y creo que en todos los casos esto han resuelto bien de los que pude ir revisándole. Vamos a calcular ahora sí el ángulo en A, el ángulo interno en A, el ángulo interno en B y el ángulo, vamos a derivar el ángulo interno de este triángulo en P. Entonces por el momento me olvido un poquito de la distancia del rumbo y nos centramos solo en los ángulos. En topografía, los ángulos se definen por diferencias de rumbos. En este caso podemos utilizar los rumbos instrumentales que obtuvimos que nos dieron como dato. De manera que el ángulo en B va a ser la visual, estando estacionados en A, va a ser la visual en B menos la visual en P. Es decir, va a ser esta diferencia de rumbos. Es decir, va a ser este rumbo que no estaba, rumbo instrumental que estaba dado, menos este rumbo instrumental. ¿Okay? Entonces tenemos la lectura, en este caso centesimal era 120 punto algo, menos 59 punto algo, y obteníamos el ángulo. Aquí voy a usar ya las lecturas en sexagesimal, de modo que va a ser la lectura en B de 108 menos 53. En B hacemos lo mismo, en este caso en B voy a hacer la lectura va a ser la lectura en P menos la lectura en A, va a ser 24 menos los 291. Dado que esta lectura nos va a dar un valor negativo, le voy a sumar 360 grados.
¿Okay? El ángulo en B va a ser de 93.31. ¿Cómo le interpretamos gráficamente? Hacemos la lectura en P, primero es este rumbo, menos, al cual estoy restando todo este rumbo, y luego le sumamos 360 grados para poder obtener el ángulo interno en B. Finalmente, el ángulo en P, sabemos por propiedad de triángulos, sabemos que la suma de los tres ángulos interiores debería ser 180 grados, de modo que el ángulo en P voy a hacer 180 menos el ángulo en A menos el ángulo en B. Aquí dice 180 menos la sumatoria de los otros dos ángulos. Y nos da que el ángulo en P en sexagesimal es 31.763 grados. Solo como comprobación voy a sumar una suma de estas tres celdas para comprobar que la suma de los tres ángulos es 180. Y aquí le he transformado en centesimal. En el paso 4 voy a calcular las distancias de los lados de B AP y de B. Vamos a usar el teorema del seno, donde el lado AP, la distancia AP, es al ángulo del seno en B, como la distancia BP es al ángulo del seno en A, es al seno del ángulo en A, perdón, y la distancia AB es al seno del ángulo P. De manera que voy a despejar primero BP y lo voy a expresar como AB, que sí es conocido, por el seno del ángulo en P, que le acabamos de calcular, es 31.7763, por el seno del ángulo en A. De manera que aquí voy a utilizar las formulaciones en Excel. Voy primero a hacer la celda F28, que es la distancia AB, por el seno, y aquí para poder calcular el seno en Excel tenemos que convertir a radianes. Entonces voy a usar primero la función seno, que va a anidar dentro, va a contener a la función radianes del ángulo en A, que es la celda C33, dividido el seno de los radianes de la celda C35, que es el ángulo en B. De manera que la distancia BP nos da 586.009. En este momento podríamos comenzar a redondear, ¿okay? O algunos valores. En caso de distancias, nunca expresamos más decimales que 3 decimales, porque 3 decimales se refieren al milímetro. Entonces voy a usar aquí una función round o redondear. Voy a usar redondear y al final le voy a expresar 3 decimales. Es punto y coma. Es con punto y coma. Y de la misma manera resolvemos AP, que va a ser AB, la celda F28 de la distancia AB, por el seno convertido en radianes del ángulo en B, que es la celda C34, en este caso, 93.31, dividido el seno del ángulo en P, que es 31. Y aquí también le voy a agregar la función de redondear y al final punto y coma 3 decimales. Entonces la distancia AP es 714.954. Muy bien. Pasemos al quinto paso. Y posiblemente es en el que, de los que he revisado hasta el momento, es donde más he detectado que se han cometido errores. Hasta aquí es posible que ustedes hayan visto los mismos resultados que han tenido ustedes. Y esto le vamos a prestar un poquito de atención. El primer paso es calcular el rumbo AP. Es decir, para eso nos vamos a basar en el rumbo
AB y le vamos a restar el ángulo en A. Este rumbo, es decir, estábamos haciendo la celda I28, que es el rumbo en AB, los 96.08. Si no han calculado de esta manera el rumbo en AB, este puede ser la fuente del error. Por favor, verificar este valor del rumbo AB, al cual le vamos a restar el ángulo en A, que es 54 grados 91 minutos. Y esto nos da un valor de un rumbo, del rumbo AP, de 41.1757. Vamos a interpretar este rumbo gráficamente. El rumbo AB nos había dado unos 96 grados, al cual le restamos, es decir, le restamos este ángulo interior. Entonces, de manera que le resto y ya estamos en la posición del rumbo AP. Para el caso de calcular el rumbo BP, vamos a partir también del rumbo AB, le vamos a prolongar en B. Aquí sabemos que para obtener el rumbo BA tengo que sumarle 180 grados, es decir, estoy aquí. Y aquí le voy a sumar el ángulo en B. Cuando ustedes hacen este cálculo y ahí llegamos y alcanzamos la visual BP, ustedes van a notar que este ángulo o este rumbo es mayor a 360 grados. Entonces al final vamos a restarle 360 grados para obtener este rumbo. Este rumbo nos va a dar un valor aproximadamente de 9 grados. Para obtener el rumbo BP, vamos a hacer AB más 180 grados más B, y si nos da más de 360 grados, le restamos 360 grados. De modo que aquí hacemos, este es el rumbo AB, más 180 más el ángulo en B, menos los 360 grados porque nos daba mayor. El resultado es 9 grados punto 39. Ahora sí, el último y sexto paso, que es hacer el cálculo de las coordenadas. Entonces, aquí primero voy a calcular las coordenadas a partir del punto A y luego voy a hacer la comprobación a partir del punto B. Entonces, para el caso de A, vamos a hacer la coordenada de A, x de P, va a ser x de A más la distancia AP por el seno del rumbo AP. Es decir, esto nos va a dar 570.70 centímetros. Es decir, vamos a hacer la coordenada en la celda B7, tengo x de A más a la distancia AP, que le he calculado aquí por el teorema del seno, por el seno convertido en radianes del rumbo AP, que es el que calculamos aquí de 41.17. Y lo mismo voy a resolver desde B. La coordenada x de B es de 475 más la distancia BP, tengo en la celda H42, son los 586 metros, por el seno en radianes del rumbo BP, que son los 9.39 grados. Coordenadas para Y de P, procedemos de la misma manera, partimos de las coordenadas de Y de A, que era 200, tenemos por aquí, le sumamos la distancia AP y le multiplicamos por el coseno en radianes del rumbo AP. Y de la misma manera procedemos con la coordenada a partir de B. Aquí ponemos la coordenada Y de B más la distancia BP por el coseno en radianes del rumbo BP. Aquí solo voy a hacer aquí se me escapó un por, pero esto en realidad es más. ¿Okay? Aquí tengo más.
y aquí también. Con eso obtenemos la coordenada de YDP, que es 738.14, y tenemos la comprobación que nos da la misma coordenada desde A y desde B. Espero que este video les resulte útil. Por favor, vayan siguiendo mis indicaciones paso a paso. Les incentivo para que también utilicen Excel y empezar también a utilizar las funciones. Les va a ayudar a tener sus propias hojas de cálculo al momento de realizar un examen o hacer cálculos en el futuro. Me avisan cualquier cosa con estos cálculos.